¿Cuál es la diferencia entre igualdad, equidad, justicia y perspectiva de género? Y más importante, ¿por qué el feminismo está tratando a propósito de confundir estos términos de manera social, incluso ya hoy en día globalmente? Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, vamos a hacer un ejemplo para que nadie diga que yo soy un misógino, un macho. Vamos a poner un ejemplo con otro tema, con otra cosa, y vamos a tratar de encontrar, usando el sentido común, cuáles son estas diferencias. Vamos a pensar que tú tienes un terreno y tienes un vecino y justo en la línea divisoria, ya lo vieron en los planos, en los registros, hay un árbol. Y en ese árbol, por alguna razón, está afectando al vecino de atrás. No sé, está tirando fruta, le tumbó una barda o algo. Ambos vecinos, tú y tu vecino de al lado, están de acuerdo que el árbol está justo en la línea del medio. Vamos a discutirlo. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas sus preguntas y comentarios. Ok, vamos a empezar. ¿Qué sería igualdad? Igualdad es cuando no hay una diferenciación entre dos personas, tú y tu vecino. Igualdad sería, bueno, ambos vecinos estamos de acuerdo que hemos afectado a un tercero, al vecino de atrás. Entonces, igualdad sería, tú y yo cotizamos el problema y entre los dos, en cantidades iguales, pagamos el problema y le resolvemos al vecino de atrás, pues, su problema, ¿no? Nadie está discutiendo que el vecino de atrás hay que resolverle su problema. Eso sería igualdad. No hay una diferenciación y ambos pagaron exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿qué es justicia? Ojo, con justicia hay dos temas. Está la justicia que viene cuando hay una ley, es decir, vamos a decir que en tu país el robo se castiga entre 4 y 5 años. Entonces, justicia sería que sin importar si eres hombre o mujer, morado o amarillo, verde, púrpura, seas de la religión que seas de la clase social que seas, a ambas personas les pongan la misma sentencia. Eso sería justicia cuando hay una ley. Que evidentemente en el mundo occidental, hoy en día por el mismo crimen, se le da más tiempo a los hombres que a las mujeres por el mismo crimen. Eso sería una injusticia. Pero a ver, en el caso del árbol que está justo en tu división, ¿habrá alguna ley que vea esto? La verdad es que lo dudo mucho. Me parecería un poco extraño que hubiese una ley que dijera, cuando hay un árbol que afecta a un tercero entre dos propiedades se va a pagar de esta y esta manera. No existe. Entonces está la justicia cuando un juez, es decir, tú y tu vecino no se ponen de acuerdo en igualdad y van a juicio. La justicia cuando está fuera de la ley es cuando se trata de llegar a una resolución que afecte a ambas partes por igual o beneficie a ambas partes por igual. Es decir, tú y tu vecino están de acuerdo que tienen que resolver el problema del tercero. El tercero, claramente el árbol no está en su propiedad. Y entonces el juez dice, como tú tienes más estudios que tu vecino, tú vas a pagar más. Eso sería una injusticia. Justicia sería que llegaran a esa misma igualdad que platicamos anteriormente. ¿Sabes qué? Ambos van a pagar exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando de repente dice, no, ¿sabes qué? Por tu color de piel, tu vecino va a pagar más? Eso sería una injusticia hacia la otra parte. Ahora bien, equidad. Equidad es cuando sí hacemos ciertas diferenciaciones, en teoría buscando una justicia. Equidad está bien cuando estás hablando de tus hijos, por decir algo. Oye, uno tiene 2 años más, uno es hombre y el otro es mujer, uno es más emocional que el otro, pero ambos los quiero por igual. Pero sí hago un trato diferenciado entre ellos. Al final mi objetivo es amarlos y desarrollarlos lo mejor posible, pero no los puedo tratar exactamente igual. Pero en la ley y en la vida, la equidad es muy injusta. ¿Por qué? Porque estás haciendo un trato diferenciado. Vamos a poner un ejemplo. Equidad sería, tú eres blanco y entonces como hoy socialmente el blanco se le llama privilegiado, entonces a ti te va a tocar pagar, porque el otro es de color púrpura. Eso sería equidad. Y hoy en día lo estamos viendo ya en casi
todos los movimientos sociales, raza, religión, evidentemente entre los sexos, estamos empezando a ver que se le da preferencia por ser más víctima, que hoy en este momento social se le considera víctima, quién sabe en 50 años. Pero es importante que vean la diferencia entre igualdad, ambos van a pagar lo mismo, y equidad, en donde una figura de poder, en este caso un juez, les dice, tú tienes más estudios, entonces tú pagas más. Tú eres color blanco, tú pagas más. Tienes un mejor trabajo que el de al lado, tú ganas más dinero que el de al lado. Eso sería equidad, porque en su mente, me gusta ese ejemplo del dinero, porque en su mente dicen, como él gana más, pues él tiene que pagar más. Pero eso funciona para los impuestos. Cuando dos personas tienen un mismo árbol, en el límite colindante, como ¿por qué va a pagar más el que gana más? Si ambos le están generando a un tercero un problema. Y es muy complicado hablar de equidad, porque equidad es muy, muy subjetivo. Perspectiva de género. Perspectiva de género, en teoría, en feminismo, es considerar los problemas del hombre y considerar el problema de las mujeres. Porque hoy en día hay hombres y mujeres. Que yo entiendo, hoy en día ya con la autopercepción hay no sé cuántos. Pero en general hablamos de hombres y mujeres. ¿Por qué cada vez que se habla de perspectiva de género, solo se habla de mujeres? Yo no lo entiendo. Pues también, entonces, si vas a hacer un ajuste a una ley por una perspectiva de género hacia una mujer, pues también la tienes que hacer un hombre, ¿no? Perspectiva de género sería que el juez que está discutiendo el tema diga, tú eres hombre y tu vecina es mujer, la dueña del terreno. Entonces, como tú eres hombre, tú tienes que pagar, porque pobres mujeres siempre la tienen más difícil en la vida, según ellas, obviamente, aunque sea falso. Siempre la vida de un hombre va a ser más complicada que la de una mujer. Pero eso es perspectiva de género. Lo que me parece muy curioso en las leyes, cuando hablamos de perspectiva de género, es, hacemos algunas adecuaciones cuando la víctima es mujer, pero nunca hacen adecuaciones cuando la víctima es hombre. Recuerden que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Vas a poder encontrarlo en mi perfil, un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país, de mi editorial. Espero que con este ejemplo podamos entender claramente que no es lo mismo igualdad y equidad. Equidad sí es hacer diferenciaciones, mientras que igualdad es no hago diferenciaciones y a ambos o los beneficio por igual o los afecto por igual. Perspectiva de género es siempre darle beneficio a la mujer. Y justicia hay que respetes la ley, cuando está por escrito en la ley. O dos, tratar de buscar igualdad, no equidad. Ahora bien, ¿por qué el feminismo ha hecho tanto esfuerzo por tratar de eliminarlo? Por tratar de confundir a la sociedad. Busquen ustedes a su político, especialmente las mujeres y en especial las feministas, ya empiezan a hablarte de igualdad sustentativa, que no es igualdad, es más parecido a equidad. O te empiezan a hablar de equidad, o es que hay que tener perspectiva de género, pobres mujeres. Pero ¿por qué no hay esa misma perspectiva de género hacia los hombres? Un ejemplo de perspectiva de género que fuera feminista, porque recuerden que el feminismo solo busca igualdad, entendiendo que somos diferentes. Entonces, ¿es igualdad en qué? En derechos y obligaciones. Entonces, una perspectiva de género feminista sería, si asaltaron en la calle a una mujer, hay que darle mayor protección porque quizás fue golpeada y el golpe de un hombre hacia una mujer puede ser más grave. Estoy de acuerdo. Pero una perspectiva de género hacia el hombre sería cuando un hombre es manipulado y controlado por sus recursos por parte de una mujer, también tenemos que castigarla a la mujer. Pero el tema es que en el feminismo no les gusta que se castiguen a las mujeres. Las mujeres buscan los privilegios sin las obligaciones, o los castigos, o las responsabilidades. Entonces, es muy importante como sociedad que entendamos las diferencias entre igualdad, equidad, justicia y perspectiva de género. Cada vez escuchen a sus políticos, cada vez escuchamos más que nos tratan de confundir, nos hablan más de equidad. Y es importante que todos, seas hombre o mujer, hablemos solo de igualdad. Porque la Carta Magna de Derechos Humanos nos dice, y seguramente está en tu Constitución, nos dice que todo ser humano debe ser tratado por igual, no equidad.
No importa tu color, tu religión, tu estrato social, tu educación y, muy importante, tu sexo. Muchas gracias, yo soy Manu, esto fue El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.